Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, me gustaría agradecerles su asistencia al Foro Virtual de Empleo, que ha dado comienzo el pasado 27 y finalizará hoy, día 29 de abril. La jornada de hoy comenzará con la charla titulada «Cómo gestionar el fracaso y la incertidumbre en estos tiempos», de la mano de Almudena Ruiz Rey, coach, experta en manifestación del propósito de vida. Almudena cuenta con una dilatada formación y experiencia como actriz, directora y profesora de teatro, dramaturga y guionista de diversas compañías teatrales. Además, recientemente ha creado la escuela online Despertarte a tu esencia, que si analizamos la palabra viene a decir despierta el arte de tu esencia. Por cierto, Almudena, un nombre bastante original. El objetivo de esta escuela es ofrecer programas para el despertar de la conciencia. Con la impartición de la charla que Almudena nos ofrecerá, nos facilitará una serie de herramientas para gestionar mejor la incertidumbre y el fracaso, entre comillas, debido a la situación actual. Almudena explicará por qué, entre comillas, la palabra fracaso, de manera que podamos convertir el fracaso y la incertidumbre en algo positivo. Sin más dilación y para no extenderme mucho más, daré paso a Almudena para que nos deleite con su experiencia y profesionalidad con esta charla. Espero que la disfruten. Solo un detalle, a todos los asistentes decirles que en el ladito de su pantalla tienen un icono donde podrán plantear preguntas y al finalizar la charla dispondremos de 10 minutitos para poder plantearlas. Que lo disfruten. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Nayara, por la presentación. Dar las gracias a Bárbara por la invitación, a la Fundación Universitaria. Enhorabuena por los programas que hacéis, de los cuales tengo el placer de participar en varios, tan necesarios en general y sobre todo en estos momentos. Entonces, bueno, muy interesante lo de las comillas, me gusta. Yo no escogí este título, me lo propusieron. Y para mí el fracaso no existe, por eso lo de ponerlo entre comillas. Sin embargo, me pareció buena idea poner el título así, dejar el título así, porque para muchas personas sí que existe. Entonces, el nombrarlo para analizarlo, pues me parece muy interesante. Cuando yo digo que para mí el fracaso no existe, no quiere decir que a mí me salga siempre todo bien y que yo lo haga siempre perfecto, o que a veces no me decepcione de los resultados, ni muchísimo menos. Me ocurre como a todo el mundo. Simplemente es una cuestión de interpretación mental. Para mí lo que existe son aprendizajes. Entonces sí que hay aprendizajes que son más agradables cuando las cosas van en la dirección que a ti te gusta, y hay otros aprendizajes que son más duros, más difíciles y a veces más dolorosos, pero no dejan de ser aprendizajes. Un aprendizaje doloroso en el ámbito laboral puede ser un empresario que invierte cientos de miles de euros y el negocio se le viene abajo y los pierde. Podemos interpretarlo como un fracaso, pero en realidad no deja de ser un aprendizaje, en ese caso, de los más dolorosos. Entonces, la historia sería conocerse muy bien, estudiar muy bien cuál es el ambiente, la situación actual, para que nuestros aprendizajes sean cada vez más agradables y más positivos. Pero en cualquier caso, siempre serán aprendizajes. ¿Hay por ahí algún ruido? No sé si podéis apagar micrófonos. ¿Hay un ruido de fondo? Vale, gracias. Entonces, la calidad de tu vida depende de las interpretaciones que tú haces. Si a ti cuando algo no te sale bien lo estás poniendo la etiqueta de fracaso, te estás debilitando enormemente. Mientras que si tú a eso mismo que te ha ocurrido no estás cambiando lo que ha ocurrido, sino el cómo tú lo interpretas, a eso le pones la etiqueta de un aprendizaje. No ha salido como a mí me gustaría. ¿Qué puedo aprender de ahí para lo siguiente hacerlo todavía mejor? A veces cuando se te cierra una puerta, se te abre un universo entero, porque estabas empeñado en ir en una dirección, se te cerró esa puerta y a partir de ahí tienes que reinventarte, buscar otras opciones, y a veces esas opciones, esas otras opciones, el plan B o a veces el plan C o Z, porque llegamos a otros lugares, nos llevan a lugares más interesantes de nosotros mismos, a los que muchas veces no hubiésemos ido de primeras, sino que un poco forzados por la situación, como lo que estamos viviendo ahora, que la situación
a muchos a la mayoría nos está invitando a reinventarnos una y otra vez, pues eso te ayuda a llegar a lugares a los que tú tal vez no hubieses ido. Lo que diferencia a una persona que tiene éxito de otra, que a lo mejor no lo tiene, que lleva una vida que tal vez más mediocre o con mayor insatisfacción, no es que al que tenga éxito le salga todo bien a la primera, ni muchísimo menos, sino que tiene esto que llamamos, hoy hablamos tanto, la resiliencia y también la perseverancia. Yo tengo aquí algunos ejemplos que he cogido que me parecen muy interesantes. Uno de ellos es el de la película Amélie, la película francesa del 2001 de Jean-Pierre Jeunet. Bueno, Jean-Pierre para hacer esta película le costó muchísimo. Nadie creía en ella, no había productores que quisieran financiarlo porque es un cine muy diferente de lo que se hace habitualmente en Francia. Y entonces decían que eso no era cine. Pero él perseveró porque realmente creía en su proyecto, consiguió hacerla. Después, una vez hecha, tampoco conseguía difundirla bien. En Cannes se la rechazaron. Después hubo todo un escándalo porque decían, ¿cómo habéis podido rechazar esta película? Que fue al final un gran éxito mundial. Entonces, si Jean-Pierre se hubiese parado cada vez que le hubiesen dicho que no, hubiesen dicho, ay, es que yo no sirvo para esto, es que esta película no es buena, pues hubiese perdido miles, cientos de miles de euros o de millones, porque fue una película súper taquillera, y nosotros hubiésemos perdido esa película de tan gran calidad. Y eso, como esto hay muchísimos ejemplos. Está otro que es los libros Chicken Soup for the Soul. Es una serie de libros americanos que son de crecimiento personal. El primer libro les costó muchísimo publicarlo, se lo rechazaron en absolutamente todas las editoriales, pero ellos creían en su proyecto y no interpretaron ese no como yo no valgo para esto, sino vamos a encontrar otra manera. Al final encontraron un editor muy, muy pequeñito y se lo publicó y se convirtió en un bestseller. Entonces, por eso es tan importante cómo tú interpretas los noes que aparecen en tu vida. En coaching decimos que no es un acrónimo que significa nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad de hacerlo mejor y una nueva oportunidad de encontrar tal vez un camino al que no se te hubiese ocurrido ir. Porque nuestro cerebro siempre nos lleva a lo conocido, porque es un mecanismo de supervivencia. Lo conocido, aunque no me guste, bueno, ya sé hacerlo, me da seguridad y entonces lanzarme al vacío, pues mi cerebro siempre lo va a interpretar como un peligro y siempre lo va a rechazar de primeras. Entonces, a veces cuando la vida te empuja un poquito a ir más allá de tus límites, a veces te está haciendo un gran favor. Otro ejemplo es Meryl Streep. Meryl Streep, la actriz, en uno de los castings la rechazaron por fea. Y Meryl Streep no es fea. Imagínate que ella se hubiese venido abajo. Ay, es que soy fea, es que yo no sirvo para esto. Simplemente no encaja en los cánones de belleza de Hollywood. Hoy en día es la actriz con más nominaciones al Oscar de toda la historia del cine. Son ejemplos, habría cientos de ejemplos para poner de cómo personas no se vinieron abajo porque les dijeran que no, porque no les saliera a la primera, ni a lo mejor a la centésima, siguieron adelante. Muchas veces, a lo mejor, en estos casos que os estoy poniendo, les dijeron que no porque era algo muy revolucionario, muy nuevo, y entonces no encajaba en lo conocido. Entonces, los productores que buscan ya también lo conocido decían, no quiero, hasta que llegó alguien que sí que creyó y que apostó por algo nuevo y eso hizo que, bueno, aportasen cosas diferentes, de mayor valor. Y estamos en un momento así. Ahora mismo, el mundo que conocíamos hace tan solo un año, ese mundo ya no existe y no va a volver. Eso que decíamos, ay, volver a la normalidad. ¿Qué normalidad? Eso no va a volver. Y es más, qué bueno que no volvamos ahí, porque esa normalidad era una normalidad que de normal tenía muy poco y que no nos hacía felices. Había una cantidad de problemas a nivel social, mental. Entonces, que eso se venga abajo es relativamente saludable. Ahora, la historia es como esto vamos a hacer para sacarle todo su provecho.
Entonces, si bien, como digo, para mí el fracaso no existe, eso es solo una interpretación mental y una interpretación bastante negativa, que yo os invito a que hoy en día, a partir de hoy, rechacéis por completo esa palabra de vuestra mente y de vuestro vocabulario, la reemplacéis por aprendizajes. Entonces, si bien desde mi punto de vista el fracaso no existe, la incertidumbre sí que existe y existirá durante un buen tiempo, tal vez, bueno, tal vez sea nuestra vida, sea vivir en la incertidumbre, pero hay momentos de mayor incertidumbre que otros. Este es un momento de muchísima incertidumbre. A veces estamos de una semana para otra, no sabemos si vamos a poder organizar un evento, si vamos a poder organizar una actividad. Esto es algo muy nuevo, no nos había ocurrido hasta ahora estar en esta incertidumbre de tener que estar ajustándote sobre la marcha de un día para otro casi. Entonces, sí que es fundamental que aprendamos a movernos dentro de esa incertidumbre y una vez más aprender a cogerla como algo positivo. Esa es la resiliencia. Yo, lo que me ocurre, pero cómo yo lo interpreto y cómo yo eso lo utilizo en mi vida, pues puede hacer que eso, que por mi interpretación yo me venga abajo o me crezca. Eso solo depende de ti. Dicen que mientras unos lloran, otros venden clines. O sea, todo depende de cómo tú interpretes la situación. Tú puedes tener un discurso muy victimista de, uff, pues si antes estaba difícil la cosa, imagínate ahora con la crisis que tenemos, yo voy a esperar unos meses a que esto se recupere porque, fíjate, bueno, pues eso es un tipo de interpretación. O puedo decir, bueno, ahora que estamos en este momento de cambio, es una gran oportunidad para yo ofrecer tal vez eso a lo que todavía no me había atrevido a ofrecer, tal vez sea ahora el momento. Todo depende de ti, de cómo lo interpretas. Un buen marinero no es solo el que sabe navegar cuando el viento va así, en la dirección que él quiere avanzar. Un buen marinero es aquel que sabe mover las velas para que independientemente de dónde sople el viento, saber avanzar en esa dirección. Entonces, es importante también comprender cuáles son los vientos que hay ahora mismo en la sociedad. Como digo, es un momento de crisis. Cualquier crisis es una nueva oportunidad para hacer algo mejor. Que lo hagamos o no, eso dependerá de nosotros. Y mi invitación, por supuesto, es a que cada uno contribuya dando lo mejor de sí mismo. ¿Cuál es el cambio que estamos viviendo? Por lo menos vamos a hablar aquí, tal vez en Europa, sobre todo en España, a nivel económico, a nivel social. Vivíamos en una sociedad muy paternalista, donde lo que se buscaba sobre todo era la seguridad. El empleo para toda la vida, sobre todo nuestros padres, el empleo para toda la vida era el sumum, a lo que aspiraban. El hacerse funcionario era, bueno, como que te tocase la lotería. Entonces, en ese deseo de esa seguridad por encima de todo, muchas veces lo que se limitaba era la libertad, porque, bueno, sí, tienes esa seguridad, pero luego ya estás bajo las órdenes de tu jefe y ahí, pues hasta que te jubiles, 40 años. Y muchas veces eran empleos donde la persona estaba había mucha pérdida de talento, porque la persona, por adaptarse a esa empresa, estaba desperdiciando mucho de su talento y muchas veces se trabajaba de una manera más generalista. Yo estoy hablando, evidentemente, en términos muy, muy generales. No quiere decir que todas las empresas fueran así, ni muchísimo menos, pero como las grandes líneas. Hoy en día eso, el empleo para toda la vida, vamos, es que a nadie se le pasa por la cabeza. Sería como una ciencia ficción. Estamos en absolutamente todo lo contrario, en mucha inestabilidad económica y social, donde todo está cambiando, como decíamos, y eso nos lleva a que cada uno se posicione desde un lugar muy diferente. Hoy en día lo que se valora muchísimo más es la individualidad, es quién eres tú, qué tienes para ofrecer, cuáles son tus dones, cuáles son tus herramientas. Y eso, aunque nos lleve a una incertidumbre, una incomodidad, porque evidentemente el no tener esa seguridad es incómodo, pero también nos lleva a conocernos mucho mejor para saber qué es lo que yo tengo para ofrecer. También nos lleva a una mayor libertad, porque al no estar tan sometidos al que me paga,
tengo una mayor libertad y tengo una mayor capacidad de expresión. Hoy en día se valora muchísimo lo que llamamos la marca personal, es quién eres tú, qué es lo que te diferencia de los demás. Por ejemplo, antes eras psicólogo, pues bueno, te instalabas, ponías tu gabinete, tu placa y ya está. Hoy en día es, vale, eres psicólogo y qué es lo que te diferencia de los miles de psicólogos que hay. ¿Cuál es tu particularidad? ¿Cuál es tu especificidad? Y eso en cualquier ámbito. Y lo que es muy interesante es que ahora mismo ya no es solo para un emprendedor o un empresario, que es decir, cuál es tu marca personal, donde, bueno, pues se entiende, sino que incluso si eres un trabajador que trabaja para una empresa, también se te pide cuál es tu marca personal, cuál es tu especificidad, qué es lo que vas a aportar a la empresa. En vez de que te sometas a una empresa que te dice, esto es lo que tienes que hacer, vienes con una idea de, esto es lo que yo tengo para aportar. Y entonces esto es un cambio de paradigma muy grande. No digo tampoco que ahora todas las empresas estén en esto, porque estamos en este cambio y esto va a llevar un tiempo, pero vamos hacia esa dirección donde lo que se valora ahora cada vez más es la individualidad, que es lo que tú tienes para ofrecer. A mí eso me parece maravilloso, aunque requiera gestionar esa incertidumbre y ese, sobre todo, ese conocerte bien, qué es lo que tienes para ofrecer, qué es lo que te hace único. A mí algo que me fascina es esto, es la huella dactilar. Y es que no existen dos huellas dactilares iguales en el mundo, nunca existieron y nunca existirán. Eso es algo que me parece impresionante. Y si ocurre a nivel físico, también ocurre a otros niveles, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de experiencia. Nadie en el universo es como tú, nadie tiene tu experiencia, nadie tiene tus vivencias. Eso te hace único, te hace única. Y el conocer eso que te hace único es un gran valor, porque si tú no lo conoces y no lo reconoces, no podrás transmitirlo. Entonces, es fundamental ahora mismo este proceso de autoconocimiento, tanto individual como profesional, porque este es otro punto importante de estos cambios que está habiendo ahora, desde hace un tiempo, y esta crisis lo que ha hecho ha sido acelerar eso hacia lo que íbamos, se ha acelerado muchísimo. Es que antes también era esto que hablábamos de la titulitis. Era, si tienes el título, maravilloso, si no, todas las puertas están cerradas. Hoy en día eso también está cambiando. Por supuesto, hay algunas profesiones donde el título es indispensable. O sea, si vas a trabajar en un hospital, pues necesitas tu título como médico o como enfermera según en lo que vayas a trabajar. Obvio. Y para ciertas profesiones es así. Pero para otras, a lo mejor no tienes ese título, pero tienes toda una experiencia que te avala. Y eso hoy en día se valora mucho. A mí, si yo tengo el grifo roto, la verdad es que me da igual si tienes el título de fontanería, si me lo arreglas bien, es lo que más voy a valorar. Ahora, si tienes el título y no me lo arreglas, ¿de qué me sirve? Entonces, como digo, estamos en un momento donde es muy importante que tú te conozcas, que sepas cuáles son tus dones, tus capacidades, para que sepas transmitirlas. Yo que estoy acompañando tanto a emprendedores como a personas que están en búsqueda de trabajo o en proceso de encontrarlo, que me gusta mucho más, muchas veces lo que veo es que hay una gran falta de autoestima, de autorreconocimiento. Y entonces a veces hay personas a las que acompaño que tienen grandes dones como personas, que es lo principal. O sea, lo primero, antes de ser un trabajador o una trabajadora, eres una persona. Entonces, reconocerte tus valores, tu ética, tus dones a nivel personal. Entonces, muchas personas les cuesta muchísimo. Yo les pregunto y no saben cuáles son, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Si no lo sabes, ¿cómo lo vas a transmitir? Y sin embargo, pueden ser grandes profesionales que si están en un puesto de trabajo pueden aportar muchísimo, pero si tú no te reconoces, no llegarás a estar en ese puesto de trabajo porque no sabrás transmitirlo. Con lo cual, lo primero es conócete a ti mismo o a ti misma. Conócete de una manera lo más objetiva posible. Cuando digo lo más objetiva posible, quiere decir que sepas tanto reconocer cuáles son tus dones, tu experiencia, tus herramientas, lo que tienes para aportar, como cuáles son estos puntos débiles que necesitas fortalecer, porque tan malo es que te subestimes como que creas que ya lo sabes hacer todo y luego no es el caso. Entonces, que te veas
de la manera más objetiva posible y que aprendas a transmitirlo. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que reinventarnos todos. Incluso, aunque a lo mejor no has cambiado de trabajo, tienes esa situación que tu trabajo ha continuado, pero aún así el mundo está cambiando. Entonces, necesitarás sí o sí reinventarte. Hay algunos que necesitarán una reinvención más potente, otros más leve, pero en cualquier caso necesitamos. El mundo está cambiando rápido. ¿Y tú estás cambiando tan rápido como el mundo o te estás quedando un poco hacia atrás? Porque si te estás quedando hacia atrás, espabila. Estamos en un nuevo mundo que se está gestando. Ahora mismo, bueno, podemos ir viendo más o menos hacia qué dirección va, pero aún no lo sabemos a ciencia cierta. Cuando todo se mueve, el único que te puedes apoyar es en ti, es en tu interior, porque es el único valor que va a estar contigo. Tu empleo lo puedes perder en cualquier momento. En la economía, todo es cambiante. Sin embargo, tú eres lo único que te vas a tener a ti, por lo menos hasta que te mueras. Entonces, más te vale llevarte bien contigo, conocerte y saber cómo puedes gestionar bien esto. Sobre todo en este mundo que está evolucionando, ¿qué es lo que tú puedes aportar? ¿Cuáles son, a partir de esas herramientas que tienes, de esa especificidad que te hace único, única, cómo puedes aportar a las nuevas necesidades que hay? La reinvención, eso es algo que nos está tocando a todos. Yo os puedo poner mi ejemplo. Yo hasta el año pasado, hasta el confinamiento, todo lo que hacía era presencial. Llegó el confinamiento y mis principales fuentes de ingresos se desaparecieron porque ya no se podía seguir trabajando de esa manera. Yo soy autónoma, si no trabajo, si no cobro, si no genero ese trabajo, no cobro. Y me reinventé sobre la marcha. O sea, lo que os estoy diciendo no es algo que haya sacado de un libro, sino es algo que he hecho muchas veces en mi vida y la última pues ha sido el año pasado. Yo estaba haciendo algo que me gustaba, era muy bonito, pero ya me estaba resultando un poco pesado. Sin embargo, decía, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Porque, bueno, necesito esa fuente de ingresos. La vida me lo solucionó, tomó esa decisión por mí, me quedé sin eso de repente. Evidentemente, al principio fue duro, fue difícil porque fue un momento de pánico y ahora ¿qué hago? Sobre la marcha empecé a proponer cosas online, talleres online que yo nunca había hecho. Empezaron a funcionar muy bien. El resultado es que desde el confinamiento, en el confinamiento empecé a ganar más dinero que antes. Porque supe coger esa oportunidad. ¿Fue fácil? Para nada porque yo era lo menos tecnológica que te puedes imaginar. No tenía ni un Facebook personal, o sea, redes sociales cero, ni siquiera a nivel personal. Y tuve que aprender a hacer de todo, a crear una plataforma online, pasarelas de pago, automatizar emails, cosas. Yo a veces llegué a llorar delante del ordenador porque no sabía hacerlo. El resultado es que de todo esto pues eso, que la vida me fue empujando a tomar decisiones que por un lado me apetecía hacer y no lo hacía por miedo, y por otro lado también otra cosa, algo que nos frena a veces es el miedo, como puede ser ¿y si lo dejo, de qué voy a vivir? Y otra cosa que nos frena puede ser el desconocimiento. En mi caso, yo desconocía totalmente el online, no lo utilizaba en absoluto. Ni yo como consumidora nunca había hecho un curso online y mucho menos se me pasaba por la cabeza que yo pudiera ofrecer mis actividades online. Entonces, claro, entre el desconocimiento y el miedo, pues muchas veces nos quedamos frenados y no damos esos pasos. Por eso, cuando a veces la vida te cierra una puerta, te invita a buscar más allá de lo que tú harías en lo que solemos llamar nuestra zona de confort. Si yo me hubiese quedado en la zona de confort, no hubiese creado todo lo que he creado en tan solo un año. Pero bueno, no me quedó otra.
sea, la vida me sacó de esa zona de confort así, de una patada, y cuánto se lo agradezco. Yo digo que el confinamiento fue una de las mejores cosas que me ha ocurrido porque me llevó a crear algo de lo que ahora estoy orgullosísima. Almudena, perdón, solo Sí. comentarte, disculpa la interrupción, que te quedan 5 minutitos, ¿vale? Vale, estupendo. Pues Gracias. ya voy cerrando. Gracias, Nayara. Pues, bueno, ya para concluir, esta escuela online que he creado, la creé en agosto, ahora mismo ya tenemos 100 personas, está creciendo. En un año yo he multiplicado por más de 10 mis ingresos gracias a dar este salto que me invitó a dar la vida. Entonces, a eso es a lo que os invito, a que realmente interpretéis lo que os ocurre en vuestra vida siempre es positivo, aunque en el momento no lo parezca, en el momento pueda ser aparentemente muy dramático, tómalo como algo que te está invitando a crecer, a dar un salto cuántico en tu vida, a abrirte a nuevas posibilidades para que ofrezcas eso que tienes de único y que tal vez te esté dando miedo o dificultad ofrecerlo. Yo os invito a ver la vida con ese nuevo prisma, porque eso es lo que cambia tu vida radicalmente, es cómo tú interpretas lo que te ocurre y cómo tú te posicionas frente a eso. Entonces, yo doy un taller que se llama ¿Quién soy yo y qué quiero ofrecer al mundo? Te invito a que reflexiones sobre eso, a que des lo mejor de ti, a que tomes esta oportunidad como una oportunidad para crecer, para realmente aportar y contribuir a este mundo, porque seguro que tienes mucho para ofrecer y a lo mejor no te estás atreviendo a dar ese salto, a sacar eso que tienes ahí en el fondo de ti mismo y a decir, yo quiero ofrecer esto, porque esto va a ser muy útil para el mundo. Y bueno, pues como diría Gandhi, que seas tú el cambio que quieres ver en el mundo, porque si cada uno aportamos nuestro granito de arena, juntos podemos crear una gran montaña. Estamos en una oportunidad de crear un mundo mejor, así que vamos a aprovecharla y tú tienes tu parte. Si la tomas o no, solo depende de ti y te invito a que sí, a que la tomes. Pues muchísimas gracias. Ahora, si tenéis así alguna pregunta, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Nayara. Sí, disculpa. Muy bien, vamos a ver. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Como no lo veo perfecto. ninguno, vale. Nada, muchas gracias, Almudena. La verdad que ha sido un placer poder haber contado contigo y con tus aportaciones en este foro virtual de empleo organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Y como dije anteriormente, las personas que quieran plantear alguna cuestión o alguna sugerencia lo pueden hacer a través del chat. Y ahora mismo voy a comentar un poquito lo que dice Claudia Guerra, teniendo en cuenta un poco que la política de la FUL es bastante transparente, Claudia Guerra plantea que no está de acuerdo, Almudena, con la afirmación de que la inseguridad laboral es libertad e individualidad. Vale, entonces un poco, vamos, aquí se trata de un poco intercambiar opiniones y de intercambiar diferentes ideas. Entonces, si quieres añadir algo al respecto, Almudena. Bueno, muy interesante esa reflexión, porque evidentemente la inseguridad laboral también lleva a una precariedad, por supuesto, que en algunas situaciones puede ser muy difícil de llevar, por supuesto. Lo que yo digo es que evidentemente estamos en un momento tipo arenas movedizas. Entonces, cuando digo más libertad es en el sentido de que te da más oportunidad de crear. Hoy en día, por ejemplo, podemos compatibilizar el trabajo autónomo con un trabajo asalariado. Entonces, te da esa oportunidad de reinventarte, de a lo mejor, si no tienes tanta estabilidad aquí, que puede ser muy incómoda, que tú busques otras alternativas.
Evidentemente es un momento que es difícil de atravesar, eso no queda la más mínima duda, es difícil de atravesar, pero sí que puede ser una gran oportunidad para ir a lugares que tú no conocías y que a lo mejor a la larga puedes alegrarte mucho. En el momento de la crisis no es agradable, pero a lo mejor una vez que la has atravesado, a lo mejor dentro de 2 años dices, wow, fíjate, gracias a esto lo que desarrollé. Entonces me refiero más bien a eso, que por supuesto también, como ella dice, nos lleva también a una precariedad y a una pérdida de la calidad de muchos empleos, por supuesto, pero para que se creen otros mejores si nosotros sabemos tomar esa oportunidad. Gracias, Almudena. La verdad que el chat está teniendo bastante movimiento. Aquí plantean también, perdón un segundo, vale, que si tienes algún canal de YouTube, alguna página web, vale. Y otra persona que está enlazada un poco a esta pregunta, que si quiere participar en el taller ¿Quién soy yo?, ¿dónde se puede apuntar? Ah, vale. Bueno, ese taller lo he dado alguna vez, pero ahora mismo no hay ninguno programado. Los he dado aquí en la FULP y en la universidad. Entonces, ahora mismo no hay ninguno programado. Mi página, o sea, mi Facebook es Despertarte a tu Esencia y el YouTube también es Despertarte a tu Esencia. Ahí Bien. tenemos, está más enfocado al despertar de la conciencia y a la espiritualidad. Entonces, eso, despertarte a tu esencia tanto en YouTube como en Facebook. Muy bien. Otra cosita, a ver, yo pido disculpas si no me da tiempo de ir por orden, pero es que la verdad que hay bastantes cuestiones planteadas. Otro asistente plantea que cómo se aprende a reinventarse, perdón, cuando eres un desempleado frustrado. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para poder reinventarte cuando en esta situación pues, nos ha tocado vivir algo complicado? Claro, bueno, yo creo que en su pregunta ya tiene esa respuesta porque él se ha puesto ya la palabra frustrado. Entonces, depende mucho, es lo que yo decía, depende mucho de la emocionalidad que tú le pongas. Si tú a lo que te está ocurriendo le pones una negatividad, cada vez te va a ser más difícil salir de esa situación. Mientras que si tú le pones, venga, esto aunque esté siendo difícil, seguro que es para llevarme a un lugar mejor, eso te va a llevar a un lugar mejor porque tú lo vas a crear. Como digo, como venimos de esa situación que eran más esos empleos más a largo plazo, cuando no lo tenemos nos frustramos muchísimo. Pero, por ejemplo, yo he viajado mucho y en Brasil, o sea, los empleos así para toda la vida, pero no para toda la vida, sino una estabilidad económica, para muchos es ciencia ficción y viven en una cultura de reinventarse continuamente. Entonces, para ellos no es tan dramático porque viven así y viven con alegría. Para nosotros le ponemos un tinte muy dramático muchas veces porque pensamos que eso debería ser lo normal y si no lo tengo, sufro por ello. Entonces, depende mucho, como digo, de la interpretación que yo hago. Si yo me considero como un fracaso, como frustrado, me va a ser mucho más difícil, es mucho más interesante que cambie el chip y diga, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo ir a un lugar que aún no se me ha ocurrido y que tal vez por ahí esté la solución? Gracias. Vale, ahora otra asistente plantea, Almudena, te has reinventado en el mundo digital. ¿Qué le dirías a los profesionales que ven en el teletrabajo una oportunidad y que no saben cómo vender a una empresa que tiene dudas en darte una oportunidad debido a la necesidad de relocalizarte y los conflictos que esto puede implicar? Gracias por contestar. Si quieres te la repito. Sí, por favor. Sí. A ver, Almudena, te has reinventado en el mundo digital. ¿Qué le dirías a aquellos profesionales que ven en el teletrabajo una oportunidad y que no saben cómo vender a una empresa que tiene dudas en darte esa oportunidad? ¿Vale? Debido a la necesidad de relocalizarte y los conflictos que esto puede implicar. Bueno, hoy en día el teletrabajo es algo que se está volviendo muy, muy habitual. Entonces, algunas empresas sí que lo pueden ver con mayor dificultad. Creo que depende también
siempre es la seguridad que tú tengas en ti mismo. O sea, realmente es que tú tengas la seguridad en ti para saberlo transmitir, mucho más que qué le voy a decir. Es que tú se lo transmitas con esa seguridad, porque hoy en día es algo que está ocurriendo en el mundo. Búscate ejemplos, busca ejemplos de éxito, ejemplos de una empresa que estaba resistente y que después encontró el teletrabajo y fue un gran éxito. Busca ejemplos y ofréceselo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a mirar a ver si hay alguna cuestión más. Que no se me quede nadie. Yo creo que no. Yo sí quiero puntualizar, nos quedan 5 minutitos, ¿vale? Que has nombrado una palabra muy importante, que es la resiliencia, que considero que ahora mismo en los tiempos que estamos viviendo es bastante fundamental, pero sí me gustaría preguntarte qué habilidades o actitudes personales crees que debe tener una persona para fomentar esa resiliencia y esa motivación para un poco reinventarse y aumentar la creatividad. No sé si me expliqué bien o me lié. Sí, gracias. Pues es lo que, para mí, siempre vuelvo a lo mismo, es cómo tú interpretas lo que te ocurre. Si tú lo que te ocurre lo interpretas de manera negativa, tú ya te estás viniendo abajo por ti mismo. Sin embargo, si tú lo que te ocurre lo interpretas como, vale, ahora mismo me resulta muy desagradable, lo reconozco y me gustaría que esto fuese diferente, bien, pero voy a ver qué es lo que esto me puede traer de positivo en mi vida y me abro a esa posibilidad. Y entonces a partir de ahí empiezo a buscar, porque es decir, o sea, como yo poniendo mi ejemplo reciente, yo no tenía ni idea, tuve que buscar apoyo de profesionales, entonces cuando te abres a esa posibilidad, después buscas y lo más importante, encuentras. Entonces es sobre todo una actitud interna, un cambio de chip, ese cambiar ese chip de lo veo como algo negativo, me coloco como víctima de la situación o digo, bueno, esto es algo que me puede ayudar a crecer, a ser mejor persona y a ir a lugares a los que hasta ahora no me había atrevido a ir. Es un cambio interno de la interpretación que yo hago de lo que me ocurre y cómo me posiciono frente a eso. Muy bien, gracias. Otro asistente plantea la pregunta, ¿no se está utilizando este tipo de máximas para normalizar la precarización del mercado laboral? Como digo, yo más bien los que están precarizando no necesitan estas máximas. Nosotros somos los que lo estamos viviendo. Entonces, la precarización está ahí. Eso es obvio. La historia es qué haces tú con esa precarización. Ahora, el ponerme a juzgar si la precarización es buena o no, ¿a mí de qué me sirve? O sea, eso no va a hacer que yo cambie esas políticas. Si tú estás en un ámbito donde puedes tener una capacidad de influir, hazlo. Imagínate, si tú trabajas en un cabildo o en una empresa, hazlo. Pero si no tienes esa capacidad, ¿de qué te sirve quejarte de que hay precarización? Hay precarización, es obvio. La historia es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a lamentar o vas a buscar una solución que sea buena para ti? ¿Vale? Yo no estoy diciendo que la precarización sea buena. Está ahí. Lo que estoy diciendo es que ya que está, sácale el provecho. Sácale el provecho de algo bueno para ti. Construye, toma tu vida entre tus manos y construye algo que sea positivo para ti. Bien, gracias, Almudena. Bueno, nos queda un minutito, ya es verdad que ya no podemos atender más cuestiones. Solo añadir que has nombrado una cosa desde mi punto de vista bastante importante, lo de las 2 huellas dactilares. ¿Vale? No hay 2 huellas dactilares iguales y ahí sí me gustaría añadir que cada uno tenga en cuenta, cada uno de los asistentes, los que nos están escuchando, que lo que uno mismo es y hace, nadie lo va a hacer igual. Que no tengan miedo porque nadie va a hacer lo mismo que a ustedes se les ha ocurrido. Bien, como ya nos queda solo un minuto para poder finalizar la charla, nada, decir que muchas gracias a todos y a todas. Esperamos que sigan disfrutando de lo que resta de jornada. Muchas gracias, Almudena, nuevamente por tus aportaciones, tu profesionalidad y tu experiencia, que es muy importante y siempre nos enriquece a todos. Y bueno, a continuación pues comenzará a las 11 horas el taller sobre Design Thinking, una estrategia para innovar, a cargo de la técnica y compañera de la red CIDE, Mónica Santana.
Nada más decirles que muchas gracias y que sigan disfrutando de lo que queda de foro y que sigan confiando en nosotros porque aquí seguiremos. Gracias. Muchas gracias.